Buenas tardes a todos. A continuación, estamos todos muy ansiosos y expectantes por esta conferencia. Su nombre nos transporta al territorio, aquel sobre el cual, de la mano de Joaquín, hemos venido creando y recreando tantos estudios, planes, proyectos y numerosas investigaciones. El territorio sujeto de derechos. Joaquín Sabaté Bel es catedrático de urbanismo, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1976. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba. Coordinador del programa de doctorado Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña entre 1990 y 2018, del Máster de Investigación en Urbanismo, del Máster de Proyectación Urbanística y del programa ALFA de la Comunidad Europea de Gestión de Recursos Culturales como fundamento de planes de desarrollo local. Entre 2005 y 2013 fue chairman del European Postgraduate Masters of Urbanism del consorcio de 4 universidades: Delft, Católica de Lovaina, Instituto Universitario de Venecia y Politécnica de Cataluña, para impartir el primer máster europeo de urbanismo. Entre 1992 y 1999 fue director del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, fundador del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y director de la revista ID, Identidades, Territorio, Cultura, Patrimonio, y de cuadernos de investigación urbanística. Su actividad investigadora está centrada en el estudio de los instrumentos, métodos y teorías del proyecto urbanístico y territorial, y en la relación entre recursos patrimoniales y desarrollo local. Todo ello se ha traducido en múltiples publicaciones, dirección de tesis doctorales y de máster, así como premios y diversos proyectos de investigación y profesionales. En 3 ocasiones fue distinguido en las convocatorias del Premio Nacional de Urbanismo de España, Investigación, Planeamiento y Rehabilitación. En 2007 con el Premio de Urbanismo de Cataluña y en 2011 con el Premio Especial de Patrimonio de Cataluña. Recibimos a Joaquín con un fuerte abrazo. Aplausos. Muchísimas gracias, Mónica, por estas palabras inmerecidas y sobre todo por el enorme esfuerzo de organizar este seminario junto con también otras queridas amigas y amigos, Fernando Díaz, ¿no? Cecilia y Mariana, y sobre todo por darme esta oportunidad de compartir algunas reflexiones que me vienen ocupando en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Pero además debo reconocerlo, no puedo evitarlo por la enorme emoción de estar para mí en mi casa de estudios, ¿no? Y de tener este acompañamiento tan hermoso de cantidad de queridísimos amigas y amigos, ¿no? Que agradezco especialmente. Bien, voy a empezar por la conclusión de la charla, que es el enunciado de la misma. El territorio es un sujeto de derechos y como tal debemos entenderlo y cuidarlo. Pero antes de entrar a argumentar esta afirmación, voy a intentar situarlo dentro del campo de los retos urbanísticos que me parecen fundamentales en estos momentos, ¿no? Hace 5 años tuve la oportunidad de comentar algunos de ellos y venía a decir que en definitiva los 4 fundamentales serían para mí los derivados del cambio climático, pero también de la demanda creciente de movilidad, de la explosión urbana y de la aceleración de desigualdades en el mundo urbanizado. La crisis económica de principios de siglo, a partir sobre todo del año 2010, va a coincidir, como también ha sucedido antes, con una crisis en nuestro campo disciplinar y con una crisis a nivel urbano, una crisis que ha ido acentuando las desigualdades debido a la codicia, al progresivo desmantelamiento del estado de bienestar y a la degradación de las condiciones de vida
de las personas más vulnerables. Refiriéndome a los 4 retos, diría el primero, me parece obvio, seguramente lo compartimos todos: afrontar el cambio climático nos obliga a aprender a proyectar con riesgos y con oportunidades ambientales, y nos compete a todos, no solo como profesionales, también como ciudadanos, y además sabemos que el plazo para hacerlo se está acabando. Pero me interesa más centrarme en qué nos exige, sobre todo como profesionales e investigadores en el campo del urbanismo. No me extenderé en eso, pero bastaría aprovechar esta imagen para decir que hay muchas ciudades hoy en día que ya reconocen que están en una situación de absoluta emergencia climática, aunque algunas de ellas lo dicen con la boca pequeña, sin pronunciarlo a los 4 vientos, pero nos basta con ver la recurrencia cada vez mayor y los efectos cada vez más devastadores de los desastres naturales. Un segundo desafío, un reto urbanístico relevante, es la movilidad. Digo movilidad, no digo tráfico ni infraestructura, sino la movilidad en un sentido amplio, la movilidad como un derecho de la ciudadanía a diferentes escalas. La escala urbana, que sería la más simple, tiene que ver con transporte público, tiene que ver con formas alternativas de moverse, o tiene que ver con la permeabilidad y la isotropía de las infraestructuras que hagan que la ciudad sea más porosa, más accesible a todo el mundo. Pero me interesa tanto o más la movilidad a escala planetaria, esta movilidad que está implicando muy grandes y muy dramáticas migraciones que van creciendo también con el cambio climático y que van creciendo obviamente con las injusticias sociales. Siempre han habido migraciones de unos territorios a otros, de los sures a los nortes, y eso tiene que ver mucho con otro reto crucial, que es intentar atajar o colaborar para aminorar esas desigualdades sociales, esas desigualdades económicas en el mundo urbanizado. Pero antes de referirme a ello, quisiera hacerlo a cómo es esa ciudad crecientemente desigual, qué manifestaciones físicas tiene, y que en el fondo la denominamos esa ciudad que ha explosionado, que es una metáfora, me parece, muy afortunada, que describe muchos de los crecimientos recientes. Hay una representación de Córdoba, de Buenos Aires y de ciudades europeas, ¿no? Las investigaciones más interesantes en este campo han pasado de la simple descripción a cómo afrontar una intervención responsable. Frente a ese crecimiento en mancha de aceite que antes criticábamos tanto y que hoy en día añoramos, pues gente como Antonio Font y nuestra querida Lorena Wexler, que estaba hace un rato dirigiendo una de las presentaciones, nos están descubriendo patrones para entender esa ciudad que se ha polarizado en torno a las grandes infraestructuras o que se ha dispersado en el territorio. Nos está mostrando cómo, por ejemplo, están creciendo tanto más los núcleos cuanto más alejados están de los centros urbanos, o cómo se van trasladando a la periferia las actividades económicas que tienen menor valor añadido, o cómo el incremento de precios en el centro y el traslado del empleo está trayendo también viviendas a una posición cada vez más alejada, que va rellenando espacios vacíos, que va fragmentando y provocando la pérdida de espacios naturales. Bien, todo esto se ha reflejado en algunos libros, digamos, dirigida a la investigación por Antonio Font, pero donde Lorena fue una de las participantes destacadas, y todo eso también se relaciona mucho con la estructura económica o socioeconómica de esa ciudad, donde una de las aportaciones, a mí me parece más relevante, fue la de otro querido y admirado amigo, Bernardo Secchi, que en el último texto que escribió, seguramente el más cortito de todos, el más pequeño de sus libros, y sin embargo uno de los más densos e interesantes, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, nos explica cómo se está produciendo esta creciente desigualdad social. Bien, sabemos que crecen las brechas sociales, económicas, y que curiosamente las ciudades que habían sido hasta hace no tanto ascensores sociales, es decir, lugares que permitían ese salto
de unas capas a otras, están provocando desigualdades dramáticas en el mundo desarrollado. Están creciendo imparablemente la miseria, la infravivienda, cuando no la ausencia de vivienda. Y esta mañana me refería a que hemos pasado de unos momentos donde confiábamos en que el urbanismo podía ser capaz de asegurar un espacio urbano digno para la ciudadanía, a un momento donde se le niega su capacidad de producir mejoras sociales, se le niega su posibilidad de reducir la desigualdad y la injusticia social. Se nos dice, es cuestión de las políticas, es cuestión de las intervenciones económicas. Pero también, como decía esta mañana, si el urbanismo ha sido, no lo sabemos, causante o participante de esa creciente desigualdad, tiene precisamente la responsabilidad de trabajar para aminorarla y por lo tanto debe ser uno de los pilares fundamentales de cualquier política de prestaciones básicas de viviendas para todas y todas sin distinción. Esa creciente desigualdad que se manifiesta de manera muy diversa, una de las más claras seguramente es la que nos obliga a pensar en el derecho a un techo, a una vivienda digna. Y la gravedad de ese problema exige todo nuestro esfuerzo y muchas veces esa oferta de vivienda se produce de manera o bien desconsiderada con respecto al territorio o bien se abandona en manos de los propios pobladores, que sean ellos quienes se hagan cargo de la solución. Por lo tanto, una de las cosas que me parece que sería bueno reivindicar en un momento donde crece la brecha social, donde la población es cada vez más urbana y más vulnerable, sería cartografiar sus condiciones de vida y reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el urbanismo para afrontar esa brecha. En el fondo, recuperar lo que hacía Friedrich Engels o lo que hacía Ildefonso Cerdá en Barcelona y en Manchester, o lo que se hace en estos momentos en tantos otros lugares, donde en el fondo lo que se hace es dibujar, mapear, inventariar, hacer estadísticas para comprender estos fenómenos crecientes de desigualdad. Bien, en cualquier caso, por poner un punto positivo en esta situación dramática, debería decir, no es la primera crisis urbana, no es la primera que se junta con una crisis económica, y al igual que en las anteriores que se producen aproximadamente cada siglo y que nos obligan a cuestionarnos el estatuto científico del urbanismo, nos obligan en estos momentos a trabajar con nuevos escenarios, donde seguramente el ingrediente básico, quizá lo único que es estable, es precisamente el cambio continuo. Pero afrontar esa nueva cuestión urbana me parece que es nuestra responsabilidad. Bien, hecha esta introducción, vuelvo a lo que quería hoy ocupar mi charla, que es afirmar que el territorio es sujeto de derechos. Voy a intentar seguir este esquema de 10 puntos, arrancando precisamente del último, del 10, y llegando al 1, para que ustedes vayan viendo que se va acabando ya la charla, ¿no? Y se puedan situar mejor, pero diríamos, el primero de todos precisamente es esa afirmación. Siempre ha existido una rica cultura territorial, en la cual nuestros antepasados conocían, apreciaban y respetaban el territorio. Es una tradición no escrita, pero que se transmite hasta nuestros días de generación en generación. En ocasiones, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, este aprecio se acaba traduciendo en la propia Constitución, en la ley del buen vivir, que exige en su Constitución el respeto al territorio, que regula sus derechos, los derechos que tiene el territorio como sujeto, a mantener sus ciclos vitales, a restaurarlo, a restringir actividades que puedan llevar a la extinción de especies o que puedan destruir ecosistemas, a prohibir incluso introducir organismos y material orgánico o inorgánico que puedan alterar ese patrimonio genético. Pero en Ecuador y en tantísimos otros lugares está muy extendido
ese conocimiento y ese respeto al territorio. Basta pensar en ceremonias como la Pachamama, la adoración de la Madre Tierra, ¿verdad?, tan comunes en tantos territorios, que demuestran precisamente ese respeto, ese aprecio. Sigo en el primer punto. Siempre existió ese respeto, que al fondo no era otra cosa que pensar la manera de establecerse adecuadamente en coherencia con el territorio. El geógrafo alemán Friedrich Ratzel le denominaba determinismo geográfico, y otro geógrafo muy relevante también, Giuseppe de Di Matteis, le llamaba el proyecto implícito, el proyecto que tiene todo territorio. Yo prefiero hablar de algo más sencillo, de patrones, de reglas que nos está susurrando el territorio, y que si somos capaces de escucharla, nos permitirá entender cómo colocarnos con más respeto encima del mismo. Y esta reflexión, que me ha llevado bastantes años, me gustaría dedicársela a los estudiantes, las estudiantes y jóvenes profesionales, confiando en que pueda resultarles útil, porque en definitiva la he aprendido de ellos. El respeto al territorio es común en diversos territorios, como me han enseñado precisamente tantas doctorandas o tantos doctorandos a los que le debo tantísimo. Por empezar, una relación corta, Adelita Araujo, una doctora brasileña, me enseñó a apreciar la cultura de los guaraníes en el sur de Brasil, a entender cómo se organizan en grupos muy pequeños, cómo desbrozan una extensión muy acotada de mata atlántica para cultivarla con un rendimiento que hoy en día seríamos incapaces de alcanzar, para trabajar en armonía con la naturaleza, que se restaura una vez ellos, al cabo de 5 años, se trasladan a otro territorio. O, por ejemplo, con Carolina Fiallo, una doctoranda de Bogotá, Melissa Pessoa y yo, estamos descubriendo una arraigada cultura del agua en esa ciudad de la cual se nos hablaba precisamente hace un momento. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo los muiscas eran capaces de atender con sumo cuidado al agua, al relieve, a los movimientos del sol y de la luna, y que para disponer los templos mayores y los templos menores, para trazar sus caminos, se servían de algo, ellos no lo sabían, que hoy en día le llamamos trazados fractales, ¿verdad? Fíjense lo adelantados que estaban, ¿no? O con el profesor Eugenio Garcés aprendí a valorar cómo los zonas dividieron en su momento la isla grande de Tierra del Fuego para la caza, para la recolección, y cómo interpretaron una topografía muy suave, muy ondulada, para descubrir lugares tan singulares como este pequeño promontorio, pero que se convierte en un sitio sagrado porque permite dominar una perspectiva absolutamente inesperada. O con nuestro querido Fernando Díaz, se trató de preguntarle a las piedras, preguntarle a un territorio que hasta entonces no tenía historia, no tenía trazas, no tenía dibujos, que es Tras la Sierra, aquí en Córdoba. Y Fernando empezó recopilando y analizando toda una serie de cartografías existentes, pero fundamentalmente lo que hizo Fernando fue dibujar una y otra vez fragmentos de territorio, hasta que finalmente ese territorio nos descubrió sus secretos, nos enseñó cómo se había construido, ¿no?, que él había conformado. Con otro querido compañero, Juan Carlos Sandoval, descubrimos los patrones que diversas culturas originarias utilizaron para ocupar de forma dispersa, pero ordenada, buena parte de la Amazonía en Ecuador. Y entendimos finalmente cómo un gobierno relativamente bien intencionado, con las ciudades del milenio, con las escuelas del milenio, fracasa estrepitosamente porque no ha sabido leer ese territorio. Podría añadir más casos, porque he tenido la enorme fortuna, el inmenso privilegio de acompañar
muchísimas tesis doctorales y por tanto de poder enriquecerme con todo lo que me han aportado. Pero creo que basta con estas pocas para afirmar este primer punto: la existencia muy extendida de una rica cultura territorial. Vamos al siguiente, al punto 9. Bien, nuestro interés como urbanistas va un poco más allá de conocer, del interés del geógrafo, del interés del antropólogo. Por lo tanto, si partimos de sí, existe una cultura territorial, inmediatamente después tenemos que pensar ¿y qué podemos hacer para intervenir respetuosamente en la misma? En definitiva, la respuesta podría ser sencilla, descubriendo cómo son sus patrones y actualizándolo. Pero bueno, ¿y cómo se hace eso? Y me voy a referir a un episodio que ocurrió hace muchos años. El Cabildo de Tenerife nos encargó a unos jovencísimos profesionales el plan de la isla de Tenerife. Pero claro, se quedó con ciertas dudas cuando empezó a ver los dibujos que estos profesionales iban haciendo. Y entraron un poco la sensación de que nos habremos equivocado. Y llamaron a un grandísimo profesional, a un arquitecto que yo le tenía una admiración inmensa, para que realizara una crítica del trabajo que estábamos haciendo. Y este personaje, Carlos Ferrán, se pasó horas y horas viendo estos 20 grandes dibujos que intentaban interpretar, entender cómo era la isla, y después de mucho tiempo de reflexión se giró hacia las autoridades y les dijo simplemente una frase: calcando, calcando, se va proyectando. Como un acto de dar un cierto reconocimiento de que sí, era un método relativamente útil, ¿no? Porque aunque a veces parecemos olvidarlo, la principal herramienta de nuestra profesión es el dibujo. Siempre lo entendimos así. Con apenas 25 años nos encargaron un primer plan en un municipio relativamente pobre que no tenía ni para pagar el levantamiento de un plano, de su propia cartografía con la cual trabajar. Y le dijimos, bueno, no se preocupe, lo vamos a dibujar nosotros. Vamos a hacer la labor de un topógrafo y empezar a intentar reconocer eso que nos estaba contando hace un momento Isabel, dibujar con la mano, dibujar los edificios, las parcelas, las calles, los paseos, la topografía, los caminos de tierra y del agua, los tipos de vegetación y de cultivos, siguiendo la tradición de la cartografía francesa del 19, pero confiando en que dibujar bien era ya proponer, era ya casi empezar a proyectar este territorio, ¿no? Dibujar es imprescindible para conocer un territorio, para deducir sus reglas, para intervenir con respeto en el mismo. Recuerden aquello, a mí se me quedó grabado: dibujando, dibujando, se va proyectando. Pero los dibujos no tienen por qué ser tan detallados, como veremos más adelante, ¿no? Como es del delta del parque agrario. A veces un simple esquema interpretativo puede ser tanto más útil. Aquí lo que ven es, a la izquierda, una explicación de cómo el agua que venía por el canal superior va regando todas las huertas y desemboca finalmente en el río Llobregat, ¿verdad? O aquí, por ejemplo, lo que hacemos es empezar a dibujar intencionadamente cómo se ocupa el suelo rural de la isla de Tenerife para precisamente intentar descubrir patrones, descubrir reglas de orden territorial. Y eso me hace saltar al siguiente punto, al 8, ¿no? Interpretar la cultura territorial, reconocer los valores propios de un territorio al que durante muchísimos años hemos ignorado esos valores. Si ustedes se fijan en estos dos planes de Barcelona, no importa que no los conozcamos en detalle, verán que hay una serie de zonas muy fragmentadas con muchos colores. Es el suelo urbano. Y verán que cuando se acaba el suelo urbano, lo que hay es un blanco o un ocre muy suave, ¿verdad? Como si ese territorio rural no tuviera ningún tipo de atributos. A lo sumo, se reconoce un amarillo agrícola y un verde forestal.
Y sin embargo sabemos que ese territorio es muy rico. De hecho, cuando analizamos el suelo urbano con nuestros estudiantes, les enseñamos a distinguir los diferentes tejidos urbanos, dibujándolos y a tratarlos en función de sus diferencias. Y lo hacemos siguiendo un método que tiene ya 60 años, que nos permite interpretar diferentes tejidos urbanos en función de cómo se combinan tres procesos muy sencillos. El primero sería dividir el suelo o parcelar, trazar caminos o urbanizar y construir viviendas o edificar. El orden y la manera como se combinan estos tres procesos da lugar a lo que todos conocemos: centros históricos, ensanches, crecimiento suburbano, ciudad-jardín, polígonos de vivienda, etcétera, etcétera. Siempre fue así, que reconocemos lo urbano y desconocemos lo rural. No, uno de mis personajes más apreciados, Cornelis van Eesteren, en su gran plan para proyectar Ámsterdam en 1934 hasta el año 2000, fíjense a la derecha, dibuja lo urbano y fíjense que lo que hace es marcar grandes zonas. Esto que parece casi naves industriales son grandes zonas donde se pueden edificar y algunos trazados de las vías más importantes. En cambio, cuando se refiere al suelo rural, fíjense con qué cuidado dibuja los caminos, dibuja los árboles, dibuja el parcelario, distingue invernaderos de invernaderos calefactados. En el fondo, lo que está haciendo es diseñando un paisaje que todavía no existe, que es agua. Y lo está haciendo en coherencia con ese aprecio tremendo que han tenido desde los pintores flamencos hasta los urbanistas holandeses en nuestros días, ¿no? Hoy en día sabemos que el suelo rural es tan rico y tan diverso como el urbano. Hoy sabemos que cuando analizamos el ámbito del parque agrario, cuando lo proyectamos en el año 90, habían hasta 8 tejidos diferentes, bien diferenciados en función de cómo se combinaba el camino de acceso, la parcela donde se colocaba la casa o cómo se obtenía el agua. Reconocer eso me parece imprescindible para poder después atreverse a proyectarlo. Y de ahí de nuevo, cuando vemos el Plan General Metropolitano, un magnífico plan de urbanismo, por otro lado, vean el cuidado con que dibuja todo lo urbano y vean cómo la paleta de colores, las intervenciones, cuando llegamos a lo rural, a lo forestal o a lo agrario. Estoy convencido de que muchos de ustedes conocerán tantos otros planes, muy interesantes sin duda, pero donde ha existido durante tanto tiempo ese desconocimiento de lo que no era urbano. Y eso me lleva al siguiente punto, la necesidad de, para poder proyectar, establecer categorías, reconocer esa cultura territorial, intentar descubrir los patrones que nos permitirán reproyectarla, utilizando para ello diversos mecanismos, lecturas históricas, análisis morfológicos o lecturas estructurales. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, en mi isla, en Tenerife, el suelo rural parece ese sarampión que ustedes ven a la derecha, ¿no? No hay quien lo entienda. No parece que haya ningún tipo de orden. Y sin embargo, cuando llegamos para afrontar el plan insular, se nos ocurrió defender que sí, que habían patrones, que seguramente habían criterios que no habíamos todavía sabido reconocer y que si lo pudiéramos hacer, en el fondo seríamos tan capaces de proyectar el suelo urbano que hay mucho conocimiento como de afrontar tentativas de hacerlo en el suelo rural. Pero ¿cómo? Ese es el gran reto, ¿no? Y para ello se nos ocurrió que lo primero de todo vamos a recuperar los planes catastrales de los años 50, momento previo a la gran explosión del crecimiento. Vamos a representarlos sobre la cartografía actual, vamos a empezar a reconocer lógicas de orden territorial, vamos a utilizar la riquísima colección de planos históricos que se han elaborado sobre la isla de Tenerife,
para ver cómo se van organizando los caminos y los asentamientos, vamos a redibujar el momento en que aparecen cada uno de estos caminos en diferentes etapas históricas. Vamos a prestar una especial atención al relieve. Es una isla muy pequeña, 100 kilómetros de largo, apenas 40 de ancho, pero un volcán espectacular de 4 kilómetros de altura, y por lo tanto ese relieve tan abrupto desde las cañadas del Teide bajando en falda hasta el mar, es imprescindible reconocerlo, ¿no? Como es imprescindible reconocer cómo se asientan diferentes cultivos, diferentes tipos de pueblos en función de la altura, que va de los 0 hasta los 3.000 metros de altura, y eso permite reconocer mecanismos de utilizar el territorio que se han mantenido a lo largo del tiempo. Bien, interpretar, en el fondo, esos patrones obliga a leer con cuidado cómo se divide el suelo, cómo se trazan los caminos y cómo se van disponiendo las construcciones. Nos obliga a volver para atrás para reconocer cómo en los últimos 30 o 40 años todo ello se ha producido, cómo el parcelario ha ido evolucionando, o cómo podemos interpretar la estructura del territorio con el trazado de los primeros caminos, con la colocación de las primeras construcciones, o nos fijamos cómo el relieve y ese parcelario va pautando la posición de esas construcciones, y en definitiva podríamos decir que estamos utilizando un método histórico, un método morfogenético. Lo mismo nos planteamos en el plan especial del Delta del Llobregat en los años 90, ¿no? Pero en este caso la aproximación fue bastante más estructural. Aquí a la derecha pueden ver la intuición de que los caminos por los cuales hubiera bajado las gotas de agua desde la topografía más abrupta hasta llegar a la línea de mar eran tremendamente importantes. Y por lo tanto, si ustedes recuerdan aquel dibujo del delta tan detallado que les mostraba antes, podría decirles que estos otros dos dibujos, que ya ven que son muy esquemáticos, que tienen un carácter muchísimo más estructural, pueden ser tanto más explicativos. A la izquierda lo que intentamos representar fueron qué camino seguirían las gotas de agua desde la sierra hasta llegar al mar o hasta llegar al río. Y en el dibujo de la derecha representamos la línea que se movía del mar, por arriba la línea, digamos, de las montañas, y esa de color muy negro, que sería el piedemonte. Entienden que es el momento en que la llanura pasa a ser una ladera mucho más inclinada. Esa línea, ese dibujo tan sencillo, nos está marcando, nos está dando una información riquísima, porque nos dice arriba es la comarca antigua, abajo la moderna, porque eran marismas y tardó mucho más. Arriba es el espacio de la residencia, abajo el de la agricultura y de la industria. Arriba es el dominio de la geografía, la topografía, abajo de la geometría, porque los agricultores lo diseñaron. La montaña, las tierras bajas, el suelo fijo, el suelo móvil, podríamos decir incluso lo urbano y lo rural. Bien, una vez reconocidas estas características, vamos al siguiente salto, a la siguiente etapa, que es, y ahora cómo construimos modelos, cómo desarrollamos instrumentos para el proyecto de este territorio. En nuestra práctica profesional hemos intentado ir afinando poco a poco, seguimos en ello, algunas de estas herramientas, por ejemplo, utilizar escenarios diversos, no una imagen final de donde queremos llegar, combinar estructuras físicas pero también estructuras narrativas, pensar que las infraestructuras no solo tienen un cometido funcional, sino también que debe ser atento al diseño urbanístico, o intentar traducir urbanísticamente los requerimientos ambientales. Voy a referirme solamente a uno de estos instrumentos, que es la utilización de diferentes capas para leer
la forma de este territorio y por tanto evitar lo que había sido hasta ahora una zonificación biunívoca, un uso, una intensidad para cada punto concreto. Bien, si trabajamos, si descomponemos primero el territorio por capas, si las vamos cruzando continuamente, si las vamos verificando a diferentes escalas, las podemos empezar a relacionar con posibles escenarios de transformación. De las diferentes capas me voy a referir solamente a la primera de ellas, que la denominamos la forma del territorio, o bien las áreas de regulación homogénea, y que se consigue dibujar a partir de cruzar muchos análisis. Esa capa, ese resultado final, sería como la base de una normativa, sería como lo que el territorio quiere ser si no le sometiéramos a ningún tipo de presión. Es algo así como reconocer la vocación del territorio. Yo quiero ser valle, yo quiero ser río, yo quiero ser huerta o montaña. Pero claro, sabemos que eso va a cambiar con el tiempo. No me referiré ahora a ello, simplemente a decir, bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, ya se lo imaginan, ¿no? Intentar primero leer la geología, las características morfológicas, la topografía, la hidrología, o intentar ver cuáles son las transformaciones derivadas de la agricultura, de la ganadería o de la silvicultura, o intentar reconocer los hábitats de mayor interés, los espacios protegidos o aquellas áreas de mayores riesgos. No descubrimos nada. Nuestro admirado Ian McHarg ya lo hacía en los años 60 en un análisis magnífico en el libro Diseñar con la naturaleza. Pero la diferencia entre lo que hacía McHarg es que a él le preocupaba encontrar el lugar adecuado para colocar una industria o encontrar el trazado adecuado de una autopista. Y a nosotros lo que nos preocupa en estos momentos es preguntarle al territorio qué quiere ser, o cómo quiere o cómo debiera ir cambiando este territorio si lo sometemos a diferentes tensiones. Esa primera capa, por ejemplo, nos va a servir para construir un sistema de espacios abiertos, un sistema que incluye desde parques urbanos, montañas, marismas, bosques, áreas agrícolas o naturales, que se vinculan entre sí con ríos y rieras, con conectores ambientales, y que le podemos denominar la matriz ambiental del territorio. Pero en definitiva no estamos haciendo otra cosa que traducir mediante el dibujo términos que los biólogos conocen mucho mejor que nosotros y que vienen de la ecología del paisaje. Términos como las teselas, como los conectores, como los bordes, como los buffers o como los stepping stones, y organizarlos de tal manera que nos permitan acabar construyendo un mosaico diverso. Bien, salto al siguiente punto. Ya estamos por el 5, ya queda menos. Lo que hace en definitiva es decirnos que nuestra aproximación a un fragmento concreto, al lugar, o nuestra aproximación a la ciudad o al territorio es equivalente. No cambia con la escala, o cambian determinadas cosas, pero en esencia es lo mismo, porque en definitiva el compromiso de proyecto y los objetivos a las diferentes escalas son similares. Asegurar el buen emplazamiento de la casa, del barrio o de toda una ciudad. Vamos a verlo con 3 ejemplos. Esta es una obra magnífica, seguramente del más grande arquitecto del siglo XX en Cataluña, que es José Antonio Coderch. Es una casa unifamiliar. Podemos imaginar que paseamos por ella y nos damos cuenta de qué manera está mostrándonos el paisaje, de qué manera se ha colocado con enorme respeto. Pero lo que me interesa es que lo vean justo antes del resultado acabado y que vean lo que dibujó José Antonio Coderch el primer día que le encargaron el proyecto. Todos los árboles, el camino, las pequeñas inflexiones topográficas, las terrazas, la vegetación, cómo se accedía. ¿Qué nos está diciendo, en definitiva, Coderch? Que el territorio es el protagonista, que el territorio tiene derechos
y que, por lo tanto, como en todos los buenos proyectos, ese territorio se ha convertido en la mejor ayuda para quien lo va a diseñar. Pero lo mismo sucedería con un proyecto de una extensión algo mayor, un proyecto que realiza John Hudson, muy conocido en Fredensborg, donde va depositando con cuidado esas casas patio, ¿verdad?, sobre una ladera que permite que todas y cada una de ellas tengan la mejor vista, estén bien orientadas, se protejan de un excesivo asoleo y también de los vientos. El territorio sigue siendo el protagonista. O, si nos referimos a una escala muchísimo mayor, toda una ciudad, seguramente este es el plano que todo el mundo recuerda del proyecto de Ildefonso Cerdá para el ensanche de Barcelona. Pero retrocedo 4 años nada más. 4 años cuando Cerdá, en definitiva, dibuja el topográfico, cuando Cerdá piensa en toda la estructura parcelaria y analiza todas las parcelas que hay en el llano de Barcelona, cuando Cerdá se fija en los vientos dominantes, cuando se fija en las pequeñas inflexiones de la topografía que le van a servir para colocar las avenidas principales o le van a servir finalmente para, con esa hábil disposición de las manzanas octogonales, garantizar la misma cantidad de luz y de aire a todas y cada una de las viviendas. De nuevo, el territorio es el protagonista en los mejores proyectos. Muy bien, pues entonces saltamos ya al cuarto punto, que sería, como hemos visto que esto es así, cómo podemos ir construyendo los criterios para abordar ese proyecto territorial. Y lo vamos a hacer basándonos en un principio que ya lo han reconocido. En la identidad del territorio está su alternativa, está su proyecto. Se trata, por lo tanto, de reconocerla, se trata de ver si somos capaces de descubrir los patrones que le construyeron, porque si así fuera, se trataría simplemente de actualizarlos, de someterlos a las condiciones que hoy en día han ido variando, pero que nos permiten respetar esa forma territorial. Y eso lo podemos hacer de varias maneras. Yo me referiré a 2 o 3. Una sería actualizar esos patrones tradicionales, otro, adaptar modelos urbanísticos, y un tercero sería establecer prerequisitos nacidos o bien del análisis o bien incluso podría ser de requerimientos legales o de programa. Empiezo por el que mencionaba como actualizar patrones urbanísticos. En la isla de Tenerife hay una tendencia muy arraigada, es yo construyo en mi terreno, el suelo rural, porque tengo derecho, porque el terreno es mío. Y eso produce, obviamente, aquella dispersión tremenda, y eso produce una cierta, digamos, dificultad para ordenar ese territorio rural. Eso produce una cierta afección sobre el suelo agrario que se va fragmentando, pero todos los municipios, en lugar de atajarlo o de ver cómo reconducirlo, miran para otro lado, ¿verdad? ¿Para qué meterse con sus vecinos, ¿verdad? Que le van a votar cada 4 años. Y es verdad, es cierto, las tradiciones no pueden ser suprimidas de la noche a la mañana, hay que tenerles mucho respeto, pero sin embargo, sí que respetándolas se puede intentar mejorar, se puede intentar ver, y si decimos sí, aquí sí, pero de esta manera, en lugar de aquí no, hágalo de esta manera. ¿Dónde coloca las infraestructuras? ¿Cómo puede hacerlo respetando los patrones tradicionales? Se trata, en definitiva, de proponer criterios de ordenación, de partir de una cierta lógica tradicional, de decidir qué caminos se pueden edificar y cuáles no, con qué intensidad, de distinguir las construcciones, cómo deben ser en la parte alta de la pendiente o en la parte baja, o cuánto se deben separar, como ven aquí en la derecha, para que ese territorio respire,
para que algún día unas vías transversales puedan darle un cierto servicio de acceso, ¿no? Aquí tienen, incluso se pueden avanzar criterios para, o alternativas para las construcciones en el mundo rural, o para que la construcción de la urbanización no tenga que ser siempre asfalto o camino empedrado. Puede ser un camino que vaya poco a poco urbanizándose, pero que de entrada se resuelva con elementos muchísimo más sencillos. Bien, lo mismo afrontamos ese reconocimiento en el delta del Llobregat, intentando entender cómo se habían construido los canales de riego o los canales de desagüe, en definitiva, los caminos del agua. Y cómo no era otra cosa el proyecto que reconocer esta estructura, corregir lo que se había estropeado y, en definitiva, actualizarla, ¿no? O, por ejemplo, facilitar una salida permeable hacia el mar, recuperar el agua de la lluvia, del riego, y bombearla a las cotas superiores para que no se perdiera ese recurso tan escaso, o para que alimentara el acuífero subterráneo. O si nos referimos a los caminos no de agua sino de tierra, aprender de nuestros antepasados, de los agricultores urbanistas. Ese elenco de secciones no son inventadas, son las que nos muestran 100 años de construcción de un delta, y cada una de ellas está precisamente medida. Qué tipo de vegetación para agarrar las dunas, cómo levantarnos para que algunas vías permitan salir cuando hay inundaciones. Qué mejor que aprender de todo ello en el momento de reproyectarlo. Y reproyectarlo significa decir, bueno, habrá algunos caminos de tránsito, los menos posibles, para no fragmentar el territorio rural. Habrá algunos que les llamamos de ocio, que permiten ir a la playa, que permiten ir al río, y que hay que evitar que invadan excesivamente el mundo de la agricultura. O, por ejemplo, con respecto a los caminos agrarios, y ahora salto al siguiente punto, podemos trabajar con modelos. Este es un dibujo, algunos lo reconocerán, los que tengan más edad sabrán que es de Colin Buchanan, de su informe al Parlamento inglés con motivo del estudio que luego se conoció como Trafficking Towns, y el principio que él desarrolló con el nombre hermosísimo en los años 60 de áreas ambientales, de esa idea de cómo pasamos de la malla al árbol, es el que podemos aplicar también en los caminos agrícolas. Acceder a cada parcela, pero evitar hacerlo de una manera redundante. Por lo tanto, ser cuidadosos, no hay recursos para mantener todos los caminos, asegurar que siempre se puede llegar, pero pasar, como nos explicaba Buchanan, de la malla al árbol. O prestarle atención y reproyectar estas secciones para mantener los valores que tenía ese territorio, y en lugar de colocar guardia urbana que evitara que esos caminos agrícolas se utilicen para fines inadecuados, ¿verdad?, para llegar antes a la ciudad o para llegar antes a la playa, en lugar de eso, que es imposible, pues trabajar con el diseño, trabajar con la vegetación que esconde el acceso al camino agrícola. Los agricultores se lo conocen, los urbanistas no. O romper el primer tramo de pavimento para que alguien que llega con su coche recién estrenado diga, no, en este camino yo no voy a meterme, no sea que lo estropee, ¿no? Entonces, el diseño muchas veces, aprendiendo de lo que nos han enseñado nuestros antepasados, nos da pistas de cómo afrontar los problemas urbanos, ¿no? O el uso de otro modelo en la valoración patrimonial del parque agrario, recurrimos a nuestro admirado Kevin Lynch, ¿verdad? Kevin Lynch nos enseñó una gramática. El fondo no es otra cosa, una manera de leer la ciudad, pero también una manera de proyectarla. Seguramente la mayor parte de las personas que han leído a Kevin Lynch se habrán fijado en cómo nos explicaba cómo es Boston, cómo es New Jersey o cómo es Los Ángeles. Y muchos no se recordarán de la parte final, donde Kevin Lynch nos explicaba cómo se diseñan bien las áreas, cómo se diseñan bien los hitos, los cruces,
o las barreras o los bordes. Por lo tanto, aprender de esos modelos que nos permiten, en definitiva, aplicarlos hoy en día en el proyecto de nuestros territorios, ¿no? Recuerdan cómo analizamos la transformación del suelo rural, viendo cómo se había producido la división parcelaria, cómo se han venido colocando las diferentes infraestructuras. Pues para diseñar ese territorio a futuro, volvemos a aplicar un modelo. Muchos lo reconocerán en un dibujo muy pequeñito que hay aquí, donde se ven unos ejes verdes y una malla de caminos, ¿no? La regla de los 7 V, la regla de Le Corbusier, que aplicó fundamentalmente en la ciudad de Chandigarh, pero en tantos otros proyectos, y que nosotros podemos utilizarla para reproyectar el suelo rural diciendo: vamos a dar jerarquía a los caminos, vamos a intentar que no todos ellos tengan que tener una gran anchura, un pavimento muy sofisticado, vamos a dejar que permee el verde, que los barrancos continúen, las quebradas, y que por lo tanto se vaya reconociendo como este territorio para reestructurarlo, ¿no? Bien, a estas alturas de la charla, seguramente más de una persona se preguntará: ¿cómo es posible que al hablar del territorio todavía no haya mencionado ni una sola vez la palabra sostenibilidad? Y la verdad es que no he hecho otra cosa que hablar de ello, sin mencionarlo, sin mentar la bicha, ¿no? Esta mañana, cuando la profesora Cristina Araujo nos presentaba ese libro que ha impulsado Sostenibilidad, Mito y Meta, nos venía a decir que explica muchas maneras de intervenir en la ciudad, en el territorio, en la movilidad, en el manejo del agua, en la reestructuración urbana, para mejorar las condiciones de ese fragmento de ciudad o de ese territorio. Pero claro, es sencillo proyectar un parque agrario y garantizar esa sostenibilidad, o un área forestal, o un área patrimonial. Para proyectar esos territorios ya hemos visto que se pueden actualizar modelos, patrones tradicionales o otro tipo de alternativas. Pero voy a acabar explicando un proyecto que acabamos hace aproximadamente un año, un encargo del gobierno catalán que nos pidió ordenar una enorme extensión de áreas logísticas. Suena moderno, ¿no?, esto de logísticas, pero es una manera eufemística de hablar de almacenes, ¿verdad? Almacenes donde guardar cosas, donde cambiar las que vienen con el tren y se van en camiones. Y ya se imaginan lo que es un área logística, una extensión inmensa de un suelo pavimentado, ¿verdad?, con naves tremendamente grandes. Y el reto fue, y ustedes tienen que hacerlo aplicando una ley que se acaba de aprobar en Europa, que nos pide que una vez desarrollada la intervención, el nivel de biodiversidad sea más alto que el que había al inicio. Vaya una jugarreta, ¿no? Bien, ¿y cómo se hace esto? Claro, en un espacio agrario, un espacio forestal, parece sencillo, pero incrementar la biodiversidad impermeabilizando mucho terreno, construyendo grandes naves, trazando autovías, es mucho más complicado. Y para ello, porque era obligatorio además, no solo porque nos parecía un reto apasionante, tuvimos que plantearnos cómo cambiar la manera de abordar este tipo de proyectos. Y nos planteamos 3 etapas. La primera sería identificar cuáles son los posibles impactos ambientales. La segunda, intentar corregirlos. Y la tercera, contrarrestar aquello que no hubiéramos podido evitar, el impacto que no hubiéramos podido evitar. Y empezamos no pensando en naves industriales, ni en trazados viarios, ni en grandes áreas impermeabilizadas, sino dibujando, elaborando un mapa de sensibilidad ambiental. Un mapa que reconocía áreas agrícolas, bosques, cuencas, caminos históricos, haciendas y conectores ambientales. Ya me imagino que el gobierno catalán, cuando veía esos primeros trabajos,
se ponía igual de nervioso que el gobierno de Tenerife cuando vio los dibujos de la isla, ¿no? Porque decía, bueno, ¿y dónde está la área logística, ¿no? Y detrás le dijimos, mire, de las superficies que usted nos proponía, que las tenían aprobadas para desarrollar las áreas logísticas, vamos a reducirlas a una quinta parte. Imagínense un cliente al que le dice, todo esto que usted ha comprado y que piensa desarrollar, va a ser que no. Y va a ser que no porque usted nos ha puesto un reto, que es garantizar el mantenimiento de la biodiversidad. Y lo aceptaron. Lo aceptaron porque reconocieron que era imprescindible. A continuación, tampoco empezamos a pensar las naves ni los trazados, sino empezamos a proyectar aquello que al final es lo no edificado. O sea, empezamos el proyecto por los caminos de tierra y agua, por continuar el anillo verde de la ciudad que está vecina a ese desarrollo, para que se convirtiera en la infraestructura verde del territorio, dibujando lo que serían en algún momento los corredores y los espacios que se debían mantener para la producción agrícola o para los bosques. Y finalmente, sí, llegamos a las áreas impermeabilizadas, a las áreas de las naves, y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué se les exige? Una, que busquemos la manera de diseñar los accesos directos con movilidad blanda con los pueblos de alrededor, para que no haya ninguna excusa para que la llegada de los trabajadores no se pudiera producir en bicicleta en lugar de en coche, ¿no? A continuación, ordenar los espacios libres internos y externos de estas áreas, diseñar los sistemas de drenaje para recoger las aguas que resbalaban y evitar perderlas, y empezar a pensar en propuestas de restauración ambiental. Condicionar la adecuación topográfica, en lugar de decir, ustedes llegarán aquí y aplanarán todo. No, no. Hay un máximo y se tiene que hacer por terrazas. No les irá tan bien, pero seguramente ustedes pueden proyectarlo trabajando con la altura de las naves. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de que el acondicionamiento topográfico respete en lo posible, altere lo menos posible la forma del territorio, y los saltos entre esos ámbitos puedan ser terraplenes, igual que puedan ser cubiertas vegetales o cubiertas que faciliten la energía renovable, la construcción de las naves. En definitiva, fuimos desarrollando una metodología para ser capaces, con la ayuda de muchos profesionales, obviamente, con grandes compañeros que venían del campo de lo ambiental, de la biología, para medir la biodiversidad, que no es sencillo. Medir esa biodiversidad al principio, y esa biodiversidad tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con las especies, tiene que ver con los hábitats, y hay que contabilizarla de alguna manera y medirla de nuevo al final. Y una vez obtenido el balance, que a pesar de haber sido tremendamente cuidadoso, va a provocar afecciones, es decir, y ahora vamos a calcular la manera de recuperarlo. Y esa recuperación la van a tener que afrontar los promotores de la operación. Claro, eso va a suponer, pues, desde sustituir juncos por bosque de ribera, o introducir especies más diversas, o extender los pinares, o recuperar las cubiertas de los edificios, o introducir o ayudar a introducir cultivos más diversos. Al final se aprobó el plan, reducido a la quinta parte. Al final se ha convertido en el primer plan en Cataluña donde, más allá de preservar espacios de especial interés, intenta contrarrestar los efectos de una extensa transformación urbanística y asegura que la biodiversidad va a ser más alta una vez acabado ese proyecto que la que tenía al inicio. Bien, voy acabando ya. ¿Dónde empecé? Siempre ha existido una rica cultura territorial de la que se conocía, apreciaba y respetaba el territorio. Y en esta charla no he hecho otra cosa que explicarles un proceso que a lo largo de muchos años ha guiado mi vida académica y también profesional, mis proyectos de intervención
territorial, un proceso que tiene una deuda enorme, enorme, con mis colegas en el estudio y también, y mucho más, con mis estudiantes de doctorado. Y precisamente por ello, para intentar devolver en parte esa deuda, pensé la charla para que pudiera, o con la esperanza de que pudiera servir o que le fuera útil a las personas más jóvenes, ya sea en sus trabajos de investigación o ya sea en sus intervenciones profesionales. Acabo ya diciendo que quizá bastaría con asumir uno de los últimos mensajes que nos transmitió un grandísimo literato, pero mejor persona, José Saramago, cuando una tarde nos dijo: aprendamos a respetar el territorio si queremos que el territorio nos respete a nosotros, o si nos respetamos a nosotros mismos como sociedad. Muchas gracias a José Saramago y muchas gracias a todos ustedes por su atención.